Este se llama El Club de la Pelea. Para los que vieron la película, pues ya más o menos saben de qué se trata. Igual para los que no la han visto, pues aquí vamos a explicar un poquito de qué se trata y darles un poquito más de contexto. Lo más importante es saber por qué esta película. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes aparece que cuenta con un 82% de aprobación por parte de la crítica de especialistas del cine y un abrumador 96% por parte de la audiencia. O sea, la audiencia es una película de culto prácticamente. Aquí dice que es estrenada en el año de 1999 y dirigida por David Fincher. Está considerada ampliamente como una película de culto y un clásico moderno del cine. Pero, ¿qué hizo que esta película fuera de culto? ¿Y qué trasfondo transmite al espectador? Solo que antes de responder eso, vamos a recapitular un poquito de cómo está la serie para los que no han podido venir en los episodios anteriores. Entonces, ¿qué llevamos? Para los que vinieron a Pixar y DreamWorks, en resumen, aquí vimos cómo se construía una dialéctica. Porque Pixar y DreamWorks, a parecer de que estuvieran juntos, por así decirlo, y después se separan. ¿Por qué? Porque sabemos que los productores y directores de esas franquicias, ellos estaban unidos en Disney y después se separan supuestamente. Uno dedicado más a la emoción y a la existencia, y el otro más a la ironía y la rebeldía. Pero al final siempre van hacia una misma síntesis. Y el patrón que ellos tenían en todos sus guiones, en todas sus películas, era lo mismo. Tenían la víctima que prácticamente personaliza al diablo en la Biblia. El villano siempre tiene cosas de Dios. El héroe es un mix entre Jesús y el diablo. La novia siempre es el pueblo de Dios corrompido. Y el arma siempre es un fruto prohibido o la desobediencia de los protagonistas. Luego de que tuvimos esto, empezamos a ver lo de Willy Wonka y la meritocracia espiritual. ¿En qué se basaba esto? En que la idea central aquí es de que había una fábrica que parecía un ritual oscuro, que es la parte sensacionalista, y aquí el digno hereda el reino. No gana el que se rinde, sino el que demuestra ser mejor. Eso apunta a un modelo de salvación humana, mérito, selección y autosuperación. El mensaje oculto de esto es que el sistema no premia la humildad, sino el desempeño. No es la gracia, sino que son tus logros. Entonces aquí hay dos opuestos dentro de este tipo de narrativas en esas películas, porque en el Evangelio te dice que vence el que se rinde ante Dios, pero en la fábrica gana el que se controla. En el Evangelio el rey baja del trono y en la fábrica de Willy Wonka el mejor llega al trono. Después pasamos a Truman Show, porque veníamos en una serie hablando de cuál es el tipo de dialéctica y cómo construyen las narrativas, las películas con Pixar y DreamWorks. Después, ¿cuál es esa meritocracia que nos quieren poner de trasfondo? Luego, ¿quién es el arquitecto de eso? Y con eso lo vimos en Truman Show, que en esto vimos la simulación. Después de la dialéctica, la meritocracia aparece una nueva idea. El mundo está diseñado. Entonces la película plantea que vivimos dentro de un sistema artificial creado y controlado por un arquitecto. Entonces todo parece real. Es un mundo perfecto, reglas claras, personas amables, rutinas predecibles. Pero hay algo raro, coincidencias imposibles, límites invisibles, sensación de que algo no cuadra. El análisis revela algo más profundo. El campo de batalla no es solamente el mundo exterior, sino la percepción de quien lo observa. Puedes salir del domo y seguir prisionero de tu forma de pensar. Entonces ellos tienen unos guiones utópicos para este tipo de películas. Entre esas películas tenemos que son lugares perfectos y todo parece bien ordenado, hay algo raro, el protagonista despierta, se revela y descubre el sistema que era falso. Así hemos visto un montón de películas, pero prácticamente se parece mucho a un guión que ya hemos leído en el Génesis, que Satanás acusa a Dios. Entonces hay un tema de rebeldía porque le dice a Dios que todo es muy perfecto, pero hay algo raro porque Él lo quiere controlar todo. Él se dedica a romper las reglas para poder él vivir en una supuesta libertad, y que Dios es el villano y un abusador de poder. Entonces, si se dan cuenta, ese es el mismo guión de las narrativas que nos vienen vendiendo en todas las películas de Hollywood. Y por último, el que tuvimos la última vez, Scott Pilgrim vs. The World, es la batalla del yo. Toda esta película se basó en cómo este chavo peleaba por los 7 exnovios de su novia, pero realmente estaba peleando por una de las principales cualidades que los podemos encontrar en la Biblia, que son los 7 pecados capitales, que entre esos entra el orgullo, el ego, la validación. Pero cuando él tiene que enfrentarse a él mismo, en vez de vencerse a él mismo o negarse a sí mismo, se acepta a sí mismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Él se hace amigo de él mismo.
Esto prepara el tema del narcisismo. El hombre no se rinde, se abraza a sí mismo. En el Evangelio dice en Mateo 16:24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el humanismo moderno, porque toda esta película explica el humanismo, es conócete, acéptate, constrúyete, conviértete en tu mejor versión. ¿Cuánto hemos oído esa misma frase? Y la reflexión final de esto es que la batalla más peligrosa no es contra el sistema, porque ellos también quieren que seas bueno, pero sin Cristo. Y como aquí vimos todo tipo de narcisismos, porque así va en línea esta serie, primero desde cómo nos cuentan sus versiones, quiénes son los que están detrás de eso, cómo lo simulan y cómo nos empiezan a hablar de nuestros propios narcisismos, de nuestro propio ego. Pero había un narcisismo que era el peor de todos, y es el narcisismo mesiánico. Y esto lo vamos a ver con la película del Club de la Pelea. Entonces, primera parte, el insomnio. Este es el protagonista de la película de Fight Club. Si se dan cuenta, si alguna vez vieron la película, él no tiene un nombre. ¿Por qué no tiene un nombre? Porque nos representa a todos los hombres. Entonces, él tiene un problema y es que no puede dormir. Entonces va con el médico y quiere un medicamento que le permita dormir. El doctor le sugiere que haga ejercicio para producir melatonina, que se canse y se pueda dormir tranquilo. Pero él insiste que si no hay otra solución y le dice que vaya a un grupo de hombres sin testículos, porque eso sí es triste, como que diciendo, vos no tenés un problema real, esa gente sí tiene un problema real, pero se lo estaba diciendo como mira, deja de pedir esto, mejor hacer ejercicio. Pero literal, el protagonista va al grupo y conoce a Bob. Bob era alguien que le dio cáncer en los testículos y se los tuvieron que quitar, y en todo ese grupo de hombres, pues obviamente él asiste como que él también hubiera sufrido eso y se abrazan y todo eso y él se siente bien con él mismo. Entonces, como él perdió sus partes, Bob, y en el grupo les enseñan a quererse por cómo son, y él, al ver que sí está mejor que otros, ya puede descansar. Porque dice, bueno, yo gracias a Dios no estoy en esa parte, ya puedo dormir. A lo que se mete a 10 grupos más de todas las enfermedades, porque le causa adicción el sentirse que él está mejor. Y estaba contento, iba a todos esos grupos, iba abrazando gente y así se la pasaba. Hasta que llegó Marla. Y eso que ella cuando llega ahí con el cigarro puesto, llega al grupo que es de los hombres con cáncer testicular. O sea, ella no debería estar ahí prácticamente, pues. Y le arruinó su sueño. Entonces, por lo que regresó al mismo punto, no podía dormir. A todo esto, él necesitaba lo mejor para sentirse bien él mismo. Entonces, si ustedes ven aquí, en esta parte de la película va enseñando todo lo que él tiene en su apartamento y cuánto cuesta cada uno de los productos que él tiene. ¿Por qué? Porque lo que él compraba es lo que a él le representaba. Decía, ¿qué es lo mejor que yo puedo tener para mi casa? Tener esto, porque cuando la gente venga va a saber que esta es mi personalidad y así soy yo. Y por eso vivía sin sentido. Segunda parte, Tyler Durden. En un vuelo conoce a alguien interesante, al que va ahí al lado de él. Un vendedor de jabón llamado Tyler Durden. Al regresar a su hogar, descubre que ha sido destruido en llamas. O sea, él baja del vuelo, regresa a su hogar y cuando mira su apartamento, todo lo que a él le gustaba y todo lo que él tenía ahí que le representaba, quemado, se fue, destruido. Por lo que busca a Tyler por ayuda. Le pidió su número, lo llamó y le dijo a aquel, ok, juntémonos en un bar. Entonces están platicando en el bar esa misma noche, al mismo tiempo que le cuenta que ese departamento lo era todo para él. Luego Tyler le dice que no se angustie, ya que esas posesiones lo poseían al protagonista. Así como tú crees que tú tenías esas posesiones, pero esas posesiones realmente te tenían esclavizado a ti. No que él lo vio como una liberación al momento que fue destruido todas sus cosas. Entonces, en otras palabras, le dice, compras cosas, número uno, que no necesitamos, con el dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos agrada. Entonces, también le ofrece quedarse en su casa con una condición, y es que lo golpee lo más fuerte posible. A lo cual le pega y después el otro se lo devuelve y se empiezan a pelear así, una pelea callejera fuera de la calle, que al final la disfrutaron. Ahí se están brindando por la pelea que tuvieron. ¿Pero por qué lo disfrutaron? Tercera parte, el antropocentrismo. ¿Qué llevó al hombre a esto? Fight Club no empieza con golpes, empieza con un vacío. Un hombre cansado, sin propósito, sin identidad, sin dirección. La pelea es solo el síntoma y la verdadera crisis que empezó mucho antes. El cambio de centro. Durante siglos, la sociedad giraba alrededor de Dios.
a lo cual se le llama teocentrismo. O sea, Dios como centro, propósito trascendente, identidad basada en la creación, la vida tenía significado eterno. No importa en dónde nacieras, si tú eras creyente, sabías que tu vida tenía propósito por dejar ese legado trascendental. Sin embargo, vino un cambio en nuestra era moderna y se le llama antropocentrismo. Entonces, teo es de Dios, antropos es de humano. Entonces, el hombre es el que define su verdad, el hombre crea su propio destino y el hombre se salva por sí mismo. Entonces, ya no qué quiere Dios, sino más bien qué quiero yo. Nietzsche mencionó eso, él fue cuando dice esa famosa frase de que Dios ha muerto. Pero no lo decía en mal plan, sino que él decía que advirtió algo peligroso sobre eso, porque si el hombre quita a Dios del centro, también pierde el propósito del hombre. Entonces no basta destruir el altar, hay que reemplazarlo, porque después ¿cuál va a ser tu objetivo? Entonces, sin un propósito trascendente, el hombre queda solo consigo mismo. O sea, sin Dios se destruye el altar, sin propósito se queda vacío y busca reemplazo. Entonces, al inicio medio funcionó. ¿Por qué? Porque antes de la revolución industrial el trabajo tenía identidad. El artesano dejaba huella, el carpintero conocía su obra, el herrero veía el resultado, el trabajo tenía un significado. El hombre sentía que existía para algo. Pero llegó la revolución industrial. Entonces llegó la máquina y el hombre dejó de crear para convertirse en un parte del engranaje de este sistema industrial. Entonces ya no importaba quién eras, solo cuánto producías. Entonces Marx le llamó a esto la alienación, que ya no, el trabajador ya no controla su obra, no encuentra identidad, no siente propósito y se vuelve reemplazable. O sea, si produces, sirves, si no produces, eres desechable. Eso es lo que realmente siente el protagonista de Fight Club. Después llegaron las guerras mundiales. Entonces uno decía, bueno, por fin tengo un propósito y voy a luchar por mi país. Entonces, ¿por qué tenía sentido mi vida por eso? Por la jerarquía. Dependiendo cuánto vas creciendo, sos capitán, general, soldado. Entonces luchas por lo más grande, tenés identidad porque sos alguien importante, tenés un sentido de pertenencia y tenés un reconocimiento al final, si es que sobrevivís. Pero ¿qué sucedió al final? Pero al volver todos de la guerra, todo lo que creían se desvaneció. ¿Por qué? Porque venían con traumas, recuerdos que no los dejaban vivir, vacío, nadie tiene el mismo sentido, soledad, nadie entiende lo que yo viví, confusión, realmente valió la pena pelear por mi país, y sin propósito, porque regresás y decís, bueno, peleé por esto, pero murieron mis hermanos, murió familiares míos, murieron mis amigos, ¿y para qué? Entonces apareció otra idea que se le llamó el existencialismo después de las guerras mundiales. Ahora eres libre de definir quién eres. Entonces suena liberador, pero también es una carga enorme. ¿Por qué? Porque le estás diciendo prácticamente a la persona quién quiero ser, qué quiero hacer, qué significa mi vida, hacia dónde voy. ¿Cuántas personas cuando se hacen esas preguntas sufren eso? Así como, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Quién soy? ¿Para qué tengo este propósito en la vida? Yo tengo que definir mi propio sentido. Entonces, el hombre debe inventarse, validarse, definirse y darse propósito solo. Y eso es bien difícil porque te pone esa carga de que ¿qué tenés que elegir? Todo depende de mí. Si me equivoco, es mi culpa y mi imagen queda afectada. Y la responsabilidad de dar significado a mi vida. A lo que viene después de eso, el consumismo. Porque después de las guerras, cuando empieza el consumismo para poder levantar la economía otra vez, entonces eres lo que compras, eres lo que proyectas y eres lo que posees. Entonces el hombre empezó a construir identidad con objetos, con cosas superficiales. Lo que yo tengo es lo que a mí me da valor. Pero esa es una falsa promesa. ¿Por qué? Porque Fight Club muestra una generación frustrada porque nos prometieron riqueza, fama, reconocimiento, éxito. Y cuando no lo obtenemos, sentimos que no valemos nada y nos frustramos. ¿Cuántos así no se han sentido más de alguna vez? Porque todos pensamos que en el colegio nos decían, mira, si sacas estas clases, esta carrera y todo eso te va a ir bien. Y no es una fórmula garantizable. Eso es una mentira. Y ese es el hombre moderno que tenemos hoy en día. El protagonista tiene trabajo, tiene dinero, tiene un apartamento, tiene muebles, tiene estabilidad, pero se sigue sintiendo vacío por su insomnio. Porque el problema no era económico, era existencial. No es lo que tienes lo que te llena, sino lo que significa tu vida. Entonces les voy a poner un pedacito del video acá que les traigo.
Ahora sí, es buen momento para retomar donde nos quedamos en la historia del hombre moderno. Mientras la filosofía debatía sobre el sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de consumo florecía y con ella la promesa de llenar el vacío a través del consumo. Lo que antes se buscaba en la salvación espiritual, ahora se promete en forma de productos. El mercado se convierte en el nuevo templo, los centros comerciales en las nuevas catedrales. La identidad pasó a definirse no por lo que uno es, sino por lo que uno posee. El sujeto ya no se siente valioso por su interior, sino por su vitrina. Compra para ser, consume para pertenecer. Se produce así una sociedad de copias. Mismos departamentos, mismos muebles, mismas ropas, mismos deseos. La individualidad se diluye. La vida del sujeto moderno se reduce a un catálogo de elecciones que no lo llenan, pero lo distraen. Compra para llenar el vacío que el propio consumo genera. Cada producto promete una plenitud que nunca llega y esa insatisfacción es, de hecho, necesaria para que el sistema funcione. El hombre se aferra a estas ilusiones como sustitutos simbólicos del sentido perdido. Y cuanto más compra, más vacío se siente. Como consecuencia de todo esto, llegamos al hombre moderno de la película. Un hombre sin nombre, anestesiado por una rutina sin alma, despojado de su potencia creadora en un trabajo sin propósito y reducido a la pasividad del consumidor. Un hombre sumido en el vacío e impotente ante él. Por eso los grupos de apoyo para hombres con cáncer testicular no fueron casuales. Fueron una metáfora de esa castración simbólica. Lo más alto a lo que pueden aspirar ya no es a la santidad, ni a la redención espiritual, ni a un acto heroico, ni siquiera realizarse en el trabajo, sino a la promesa inalcanzable de la riqueza y el estatus. Son hombres que han perdido todo vínculo con algo que trascienda su yo. Como dije, su energía creadora es desperdiciada en trabajos sin propósito, su potencial se diluye en la rutina y su identidad queda reducida al rol de consumidores. Viven desconectados, frustrados y deprimidos. Y poco a poco han comenzado a notar la mentira que les vendieron y están furiosos. Y fue ahí cuando apareció Tyler Durden, en quien estos hombres encontraron un nuevo ídolo. Alguien que les ofrecía una salida de su vida monótona y anestesiada. Cuando alguien se siente perdido, un discurso que promete explicación y redención puede ser irresistible. Entonces, los hombres sin identidad, lo que mencionaba en el video pasado Faridek, el narrador visitaba grupos de apoyo, incluso grupos de hombres que habían perdido sus testículos. ¿Por qué? ¿Cuál era el simbolismo de eso? Les quitaron sombría, les quitaron por el valor que pertenecían a la sociedad, en un trabajo duro, todo eso, así es como nos conocían a los hombres. Pero si no tenemos el propósito y ahora solo somos parte de un engranaje, entonces nos sentimos como que si nos hubieran quitado nuestra parte varonil. Entonces, ahí es donde en ese vacío aparece Tyler Durden. Entonces, ¿por qué las peleas? Las peleas no eran solo la violencia, era validación. Por primera vez se sentían vivos, se sentían fuertes, se sentían vistos, se sentían importantes. Entonces el dolor físico les hacía olvidar el vacío interno. Cuarta parte, el narcisismo mesiánico. Entonces las peleas continúan y se suman más personas con frustraciones, con ganas de poder sacar y liberar toda esa furia que llevan dentro. Y deciden ponerle un nombre al club, le llaman el Club de la Pelea, en donde los participantes pelean con desconocidos. Cuando regresa el protagonista con Tyler, porque ahí él está viviendo ahí, él le arroja ácido en la mano al protagonista y lo empieza a quemar. Y mientras lo quema, ¿qué le pide que pare? Tyler le dice, sin dolor ni sacrificio no hay nada. Entonces ahora Tyler sabe que tiene el poder y ve una oportunidad a través del Club de la Pelea. Comienzan a asignarles tareas a los miembros. ¿Por qué? Porque se vuelve un culto eso. Porque en ese club la gente empieza a llegar y él les pone unas reglas al inicio y les dice, la primera regla del Club de la Pelea es que nadie habla del Club de la Pelea. La segunda regla del Club de la Pelea es que nadie habla del Club de la Pelea. Y lo interesante es que se les empezó a llenar. O sea, que como que lo hizo en psicología inversa. Entonces empieza como a ordenar a las personas para ver quiénes son tan obedientes y después de eso empieza a reclutar a un ejército. Que empieza a trabajar en el proyecto Mayhem. Entonces ahí pueden ver que la casa que antes estaba vacía ahora está llena de gente, rapados todos, puros soldados para poder lograr un objetivo en común, o sea, encontrarle una identidad a su existencia. Pero el protagonista se da cuenta que Tyler se ha salido de control y ahora va en búsqueda de él, a decirle que se detenga. Y en su búsqueda, un barman que está en el club le dice dónde está Tyler Durden. Porque le pregunta a este barman, yo necesito encontrar a Tyler Durden, y él le responde, usted me está poniendo a prueba. No, quiero saber dónde está Tyler Durden. Y él le responde, está enfrente de mí, es usted. O sea, todo este tiempo, el protagonista es Tyler Durden. Entonces, siendo el protagonista y Tyler Durden la misma persona,
El alter ego del protagonista fue el que armó todo el proyecto Mayhem, que consiste en destruir todas las torres financieras para dejar sin deudas a todo el mundo y que todos empiecen de cero otra vez. Por lo cual quiere intentar detenerlo, mas no lo logra ya que la policía, porque él va con la policía a decirles, miren, yo creé a este sujeto, deben de pararlo, vamos a hacer esto. Y ellos le dicen, usted nos había advertido antes de esto y no lo vamos a dejar. O sea, que el mismo Tyler que estaba en él, se los había advertido de que si él cambiaba de opinión, que no lo dejaran. Entonces también ellos estaban involucrados en el proyecto Mayhem, los mismos policías. Entonces a lo que él sale huyendo, pero su alter ego lo empieza a golpear. Si se dan cuenta, ahí está la cámara de video de vigilancia del estacionamiento y está peleando con él mismo, porque no hay nadie más, solo él. Hasta que quedan solos, o sea, él con su alter ego, con una pistola en la mano y se dispara para matar a Tyler. Luego aparece Marla. A todo esto Marla vuelve a aparecer porque al parecer era novia de este chavo, solo que él pensó que era novia de su alter ego. Él decía, me cae mal esa chava y todavía es novia de Tyler. ¿Y qué si él siempre fue Tyler? Entonces, y ven juntos cómo explotan los edificios financieros. Y ahí termina la película. Como que diciendo, final feliz, ¿no? Y finalizando la película, él le dice a Marla, me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Pero ¿por qué es un narcisista mesiánico? Porque Tyler no solo quiere ayudar a hombres, sino que él empieza con ser un guía, ser un salvador, ser un profeta, ser un libertador, ser un líder absoluto. Pero termina como sígueme. ¿Por qué empezó todo en bien así diciendo yo estoy en contra del sistema? Pero al parecer él vuelve a crear otro sistema. Entonces él se vuelve lo mismo por lo que él está luchando. Entonces el mismo Tyler construye toda una religión. Project Mayhem funciona casi como una secta. ¿Por qué? Porque tenían reglas, tenían iniciaciones cuando se quemaban la mano, tenían sacrificios, tenían obediencia, tenían pérdida de identidad. Todos ellos se quitaban el nombre, se rapaban, tenían frases repetitivas y una misión colectiva. Entonces al final, él tanto que les vendió el poder salir de un sistema esclavizador, estaba esclavizando a nuevas personas. Entonces el narcisismo de Tyler parece antiego, pero realmente es ego extremo disfrazado de liberación. Dice, rompe el sistema, sé libre, destrúyelo todo, pero al final todo gira alrededor de él. Entonces ese es el narcisismo mesiánico, un ego que se disfraza de salvador colectivo. ¿Cuántas personas no hay así? Sobre todo en las grandes empresas, millonarios que hacen obras buenas, pero ¿para qué? Para ellos. ¿En qué momento dicen, no, esto lo hice porque gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo? No, lo hacen porque tienen delirios de grandeza, tanto así que se sienten mesías. Entonces lo mismo es el caso de Tyler. Y vean cómo empezó todo. Vacío, sin identidad, pero después crea su alter ego. ¿Cuál sería mi yo ideal? Entonces, si se dan cuenta, la persona era como flaquito y debilucho, pero él se ve como un Brad Pitt. O sea, si un día fuera como Brad Pitt y tuviera la forma esa de pelear y andar con mujeres, etcétera, construye una religión y después todo gira alrededor de él. Pero lo peligroso es que la misma persona que creó ese alter ego es la persona peligrosa. Entonces, Tyler es un ser real. Tyler Durden es una representación de un espíritu inmundo sobre el protagonista. Ojo con eso. En Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cómo sabemos que Tyler Durden es un espíritu inmundo? En la misma película presentan varios momentos claves. Tyler hizo que el protagonista le prometiera 3 veces. Le dice a Tyler al protagonista, ¿lo prometes? El protagonista le dice, lo prometo. Le vuelve a decir, ¿lo prometes? Sí, lo prometo. ¿De verdad lo prometes? Sí, lo prometo. Y le dice todavía a Brad Pitt, que conste que me lo prometiste 3 veces, le dice. Interesante porque ese guión, ¿de dónde lo sacaron? De la Biblia. En la Biblia dice que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba. Entonces es interesante porque sí está relacionado. Pero obviamente Brad Pitt no es, o sea, aquí Tyler Durden no es Jesús. ¿Y quién se hace pasar por Jesús? Entonces después Tyler le dice que Dios odia al protagonista. Ojo con eso. Cuando le estaba quemando con el ácido, le dice, Dios te odia, lo culpa, lo condena, lo hace sentir inútil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
en la Biblia, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo te puede odiar un Dios así si dio a su propio Hijo? Entonces, vemos que está volteada la tortilla aquí. ¿Quién es Tyler Durden? ¿Su alter ego o si es alguien real dentro de la persona? Cuando Tyler es golpeado por Lowe, se llama una persona que era dueño de un bar, los demás lo cargan haciendo una figura de Cristo, como que lo ven como su redentor. En la Biblia, Cristo fue golpeado, humillado y cargado por otros y aún así lo exaltaron en Mateo 27, 27, 31. Entonces tenemos varios momentos en la película donde te están diciendo que el Tyler Durden, el alter ego, el que no existe supuestamente, tiene temas de Cristo twisteado, o sea, un espíritu inmundo. Y esta es la guerra espiritual, porque estos santuarios tenemos dos, tenemos el santuario bíblico y tenemos el santuario del mundo, el famoso santuario romano, de las logias masónicas, los gobiernos, todo se construye de ese lado. ¿Por qué es así? Porque de este lado las logias masónicas llegan a este Cristo falso, que es Azazel, que es el que ven en medio, que es el falso cordero, pero tenemos al otro cordero que fue el sacrificio de Cristo, que es el que está ahorita funcionando como sumo sacerdote ante nosotros en el cielo. Entonces tenemos que saber diferenciar entre estos dos santuarios, porque ¿qué representan estos santuarios? Desde la perspectiva de la masonería, o sea, desde este santuario, dice, el hombre es el centro de su propio desarrollo, capaz de perfeccionarse mediante su voluntad, disciplina y autoconocimiento, o sea, todo es el yo. Coincide con corrientes filosóficas que promueven la idea de que el ser humano es un templo en construcción, llamado a pulirse y elevarse por sí mismo sin necesidad, escuchen esto, de una intervención divina. Si tú no tienes necesidad de una intervención divina, entonces tú te estás puliendo solo. Es lo mismo que le dice Tyler Durden al otro. Tú puedes desarrollarte por tu propia cuenta y salir del sistema en el que estás. Entonces, ¿qué representa Tyler Durden? Este otro santuario, no el santuario de Dios. El alter ego que vimos en toda la película que ahorita acabamos de descifrar no era prácticamente un alter ego, no era esquizofrenia. Realmente es un espíritu inmundo o el mismo Satanás. Entonces, ¿cuál es el verdadero éxito? Porque te dicen que el sistema no funciona, ok. Si el éxito no es tener dinero, ¿cuál es el verdadero éxito? Quinta parte, el éxito. Miren, hay varias fórmulas en esta vida y es algo interesante porque cuando nosotros nos enfocamos en lo superficial, tú sos una vida, tú sos una persona consciente y conseguís algo que no tiene vida, pero lo anhelás. Puede ser cualquier material. La satisfacción real te va a dar cero. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden devolver un propósito y solo distrae temporalmente. Ah, si me compré esto, me hizo bien, ya lo disfruté. Pero la otra fórmula, si una vida ayuda a otra vida, hay dos vidas transformadas. Entonces, cuando tú ayudas, sirves, compartes, acompañas, la satisfacción permanece para siempre. Porque el ser humano fue diseñado para conexión, no para consumo. ¿Quién nos dijo eso? Cristo. El modelo de Cristo dice, por eso Cristo lavó los pies, porque el propósito verdadero no era exaltarse, sino servir. Y también menciona que mientras el sistema dice, sé más grande, Cristo dice, hazte servidor. La Biblia menciona en Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Interesante, que quiera perder su vida por causa de mí. Pero los otros les están enseñando a perder la vida por causa del otro santuario. Pero el santuario tiene una gran representación y es el templo o nuestros propios cuerpos. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pero del lado de Daniel 8:12 encontramos que y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, o sea, el santuario, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está declarando que Satanás ataca el santuario, ¿sí? Pero ¿cómo atacas un santuario? ¿Lo atacas con bombas? ¿Lo atacas a disparos?
haciendo vandalismo. ¿Cómo atacas el otro santuario? Si voy a tener una pelea de espadas, ¿llevo un arma? ¿Llevo una pistola para tener una pelea de espadas o tengo que llevar una espada? Una espada, correcto. Si Satanás quería destruir un santuario, él también creó su propio santuario para pelear de tú a tú. Y así es. Esta es la guerra espiritual que conocemos hoy en día, la que mencionó Pablo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dos santuarios representan nuestro cuerpo, solo que uno es conforme la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús, síganme. ¿Quién camina por ese santuario? El Cordero, el sumo sacerdote, y cada mueble representa a Cristo. Entonces, cuando te dice Jesús, el que viene en pos de mí vivirá para siempre. O sea, ustedes deberíamos de seguir ese mapa. Pero si seguimos de este otro lado, es el yo. ¿Qué decía en la masonería? Que cada uno se pule a sí mismo. Cada uno desarrolla su propio templo. Y lo decía tal cual, su propio templo. Este templo. Pero hay una promesa de Dios que me encanta. Y dice, y me harán un santuario y habitaré con ellos. Eso está en Éxodo 25:8. Entonces, cuando se refiere a eso es porque nosotros tenemos, primero, Dios habitó con ellos en un lugar. Crearon un campamento, les dieron las medidas y bajó fuego del cielo. Y de repente vemos un cumplimiento de esa promesa en el momento que Jesús sube al cielo en el Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió en fuego, habita en cada creyente, en cada templo. Entonces tenemos, esto es lo que le llamamos el tipo y el antitipo. El tipo era el lugar físico, pero el antitipo era cumpliéndose en cada uno de nuestros propios templos. Entonces esa es la parte más extraordinaria de esto. ¿Por qué? Porque nos va a dar vida. Y ese es el verdadero éxito. El verdadero éxito no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que era lo que estábamos viendo con esta persona. Tenía dinero, tenía todo y aún así se sentía vacío. ¿Por qué? Porque las cosas, las apariencias, la aprobación, el dinero y los placeres nunca nos van a dar satisfacción. Más bien nos da insatisfacción, nos da ansiedad, confusión, vacío y falsa identidad. Nada llena, nada satisface y el vacío sigue dentro. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Viene de adentro hacia afuera. Entonces nosotros vamos a transmitir paz, vamos a transmitir propósito, carácter, gozo, influencia. Vamos a dejar un legado. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se llamen Pablo? ¿Más de alguno conoce a alguien que se llama Pablo? ¿Más de alguno conoce a alguien que se llama Daniel? Interesante, porque son personajes bíblicos, ¿no? ¿Más de alguno aquí conoce a alguien que se llame Judas? Todos los que han servido a Dios dejan un legado. Los que no lo han hecho, nadie se recuerda de ellos. O sea, eso es impresionante. Entonces, el éxito viene de adentro hacia afuera. Por eso la Biblia, cuando Dios llama a alguien, también redefine su identidad. Bien, en este caso es bien interesante. Porque Simón se llamaba Simón, pero Jesús le cambia el nombre a Pedro. A Jacob se lo cambia a Israel. A Abraham se lo cambia a Abraham. Porque cuando Dios entra en la vida de alguien, también le da propósito. Entonces te da identidad y te da propósito. Imagínense qué increíble. Entonces, sin el espíritu, el cuerpo puede seguir funcionando, pero está vacío, sin dirección y sin propósito. ¿Y qué dice Santiago 2:26? El cuerpo sin el espíritu está muerto o vacío. Con el espíritu, el cuerpo tiene vida, tiene dirección, tiene propósito y tiene plenitud. Entonces, todos los días nos conviene pedir por el Espíritu Santo. Pero ten cuidado de quién te gobierna, porque dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque ¿cuál espíritu tenía el protagonista? El otro, ¿no? El de Tyler Durden, porque Tyler Durden también le decía, no sigas el consumo. O sea, no le estaba diciendo cosas malas, le estaba diciendo cosas que son interesantes. Pero ¿qué pasó? Pero no era el Mesías real, era el Mesías narcisista. Entonces, Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en ellos lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos hacer nada, sino que nos vamos a sentir vacíos e insatisfechos. Entonces, la conclusión con esto es, entonces el verdadero éxito de la vida no está en lo que el mundo nos ofrece, sino está en permitir que Dios habite en nuestro santuario, porque ahí es donde el ser humano encuentra identidad, propósito, paz y plenitud real. Y la reflexión la encontramos en Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya lo dejaste entrar y Él conoce tus peticiones de tu corazón.
Entonces, el próximo episodio mostrará la implantación de ideas que dañan nuestro interior, la semilla del engaño.